Aviso: las opiniones, testimonios y declaraciones expresadas en este episodio son responsabilidad exclusiva del entrevistado. Sombras Forenses y su equipo se limitan a la difusión del contenido y no necesariamente comparten ni respaldan las afirmaciones realizadas. Toda información presentada cuenta con las autorizaciones y consentimientos por parte de los entrevistados para su divulgación cuando la ley o las circunstancias del caso así lo exigen. El contenido tiene fines informativos, educativos y de análisis. Hay hombres que estudian la guerra y hay hombres que sobreviven en ella. Esta noche en Sombras Forenses nos acompaña un ex-ranger del ejército de los Estados Unidos, analista de inteligencia militar y operador con experiencia real en escenarios de combate, terrorismo y operaciones de alto riesgo. Un hombre entrenado para identificar amenazas antes de que ocurran, para rastrear enemigos, para sobrevivir donde otros no regresarían. Pero hoy la conversación no será sobre un país lejano en guerra, será sobre México, sobre la evolución del crimen organizado, los grupos con capacidades paramilitares, la infiltración del poder, el miedo como herramienta de control y la realidad que muchos prefieren no mirar. Después de años en operaciones militares y en escenarios de violencia extrema, Manuel Portillo llega a Sombras Forenses para hablar sin filtros desde la experiencia, la inteligencia y el campo de batalla. Porque cuando alguien que conoció la guerra observa lo que ocurre en México, sus palabras adquieren otro peso. Esto es Sombras Forenses, historias que la verdad intenta ocultar. Bienvenido, Manuel Portillo. Muchas gracias por tu asistencia a este podcast de Sombras Forenses. Agradecemos tu asistencia esta noche y, por supuesto, a toda la gente que nos escucha en este momento. Muchísimas gracias por venir, Manuel. Agradecemos esta plática que vamos a tener, sobre todo la historia tan interesante y compleja que nos vas a contar. Adelante, Manuel. Muchas gracias, doctor. Y de nuevo, gracias por haberme invitado a tu programa. Se me hace muy interesante este espacio para tratar temas que son muy relevantes hoy en día en Latinoamérica y sobre todo en México. Yo nací en Estados Unidos, pero me crié en México hasta la hora de ir a la universidad. Me tocó estudiar un poco en México, luego me fui a Estados Unidos. Ya trabajé y estudié allá. Más adelante entré al ejército de Estados Unidos, al arma de infantería, después escuela aeromóvil, después curso Ranger. Y me tocaron pues algunos retos ahí, unas lesiones que no me permitieron continuar en operaciones especiales. Terminé en el ejército regular y ya más adelante me tocó estar en distintos teatros de combate en Medio Oriente y ya en el área de inteligencia militar. Entonces, pues me tocó operar con distintos servicios también, con otras ramas, con otros agencias de inteligencia y con otros actores aliados de Estados Unidos, aliados de la OTAN en Medio Oriente. Entonces, el haber salido, pues, sobre todo del continente, el estar ya trabajando en Medio Oriente y aprendiendo de pues lo que realmente me tocó ver en películas acerca de OIF 1, OIF 2, Operación Liberación Irak 1, Operación Liberación Irak 2, y cómo también me tocó el inicio de la guerra, por lo menos en Ciudad Juárez, cosa que de nuevo solamente habíamos visto en películas, habíamos escuchado de otras áreas en Latinoamérica que se llevaba a cabo este tipo de terrorismo o de narcoterrorismo, como lo llegamos a escuchar en los 80s en Colombia con el cártel de Medellín, y jamás me imaginé que me fuera a tocar en vivo y a todo color en Ciudad Juárez. Fue una de las razones, por la razón principal, de hecho, por la cual decidí entrar al ejército de Estados Unidos. Perdí familia, perdí amigos a causa de esta situación. Me quisieron levantar 2 veces en Ciudad Juárez por intentos de secuestro. Entonces fue cuando abrí los ojos y supe que si me quedaba en Juárez, pues
algo iba a pasar, ¿no? Entonces decidí entrar al ejército y de nuevo fue donde después de pues años de entrenamiento, años de cursos, de escuelas, empecé a unir los puntos en cuanto a cómo operan algunas de las organizaciones, ya con bastante entrenamiento militar, ya con una estructura y cómo son exitosos en el poder lograr sus objetivos por medio del terror. Muy interesante lo que expresas, Manuel. Definitivamente tu experiencia y sobre todo la visión estratégica que tienes a nivel militar y no solamente aplicado a lo militar, sino también aplicado a lo civil, a lo que estamos viviendo actualmente, porque lo que vivimos actualmente es una realidad absoluta que muchos no quieren contar, no quieren ver. Sí, y yo creo que eso es algo relevante e importante desde la perspectiva de seguridad, porque profesionales experimentados como tú, precisamente es lo que necesita México, ¿sí? Que puedan aplicar su experiencia y sobre todo en entornos totalmente confiables, porque pues al final de cuentas cuando uno está en combate o uno desarrolla una operación, pues tenemos que considerar todos los aspectos, ¿cierto? Sí. Manuel, una pregunta. ¿Tú estuviste en combate, en operaciones especiales? ¿Estuviste eh, presenciando guerra? ¿Participaste en guerra? ¿Nos puedes contar cuáles han sido tus experiencias en estos entornos militares, en estas batallas que al final de cuentas han evolucionado, ¿no? Actualmente, ¿nos puedes contar cuáles han sido las experiencias que te han marcado en el transcurso de todo este tiempo? Sí, por supuesto, doctor. Yo ya no estando en operaciones especiales, estando ya en unidades regulares, me toca trabajar con distintos tipos de unidades en Medio Oriente, particularmente en Irak. eh, Allá por cuando iniciaba, se escuchaba apenas el término ISIL, después se mutó a ISIL, cuando las disidencias de Irak, de Siria y del Levante. Entonces, pues había muchos actores involucrados de la OTAN y me tocó perder un amigo, me tocó perder pues compañeros. Eh, Fue cuando me di cuenta realmente cómo funciona el aparato de guerra, sin entrar en tanto detalle operacional, pero que realmente cuando hay voluntad de hacer las cosas, o sea, es muy difícil realmente coordinar esfuerzos, coordinar ataques, coordinar logística entre diferentes agencias, entre diferentes ramas, entre diferentes países, diferentes mandos, pero cuando hay la voluntad de sacar cada misión adelante, es curioso cómo incluso entre diferentes países, ¿sí? Diferentes idiomas, diferentes objetivos, realmente hay veces que se cree que se tiene el mismo objetivo, pero incluso diferente mando tiene el propio. Y cuando se llega a un acuerdo, se saca la misión de la manera más colectiva y coordenada posible. Entonces, eso es lo que debería suceder también en México. Debería haber una unificación del objetivo, una unificación de los esfuerzos para lograr a cabo un objetivo en común. Claro, por supuesto. Hablaste de Colombia. ¿Estuviste en alguna operación allá en Colombia? No, me ha tocado trabajar con personal colombiano. Sí. Sí, me ha tocado entrenar con ellos en Estados Unidos. Ok, muy bien. Definitivamente es una experiencia invaluable la que has adquirido y por supuesto la que implementas actualmente. Sí, toda esa visión estratégica, sobre todo desde la inteligencia militar, que de alguna manera adquiriste
y que por supuesto todos estos temas son muy, muy trascendentales, ¿no? Sobre todo por la situación actual de México, Claro, ¿sí? doctor. ¿Alguna, alguna operación que te haya marcado, alguna operación que tú digas, sabes que esta es la operación que marcó una etapa nueva, una línea o algo que tú consideres? Mi primer tour a Medio Oriente, de nuevo, por las cuestiones que se estaban llevando a cabo ahí, de nuevo, fue cuando por primera vez me di cuenta realmente el poderío que tiene el ejército de Estados Unidos, eh, y a la vez lo frágil y me he puesto mucho a pensar en esto porque gracias al cielo a mí me tocó una época donde el uso de los drones estaba de nuestro lado, estaba del lado de los aliados, estaba del lado de la OTAN. Y me pongo mucho a reflexionar hoy en día que el uso de los drones ahora está al acceso de todos. Y es muy barato y es muy fácil. Y el uso también y la fabricación de morteros, de explosivos artesanales que les llaman, explosivos improvisados, como los conocemos allá. Y le doy gracias a Dios que no me tocó esa época. ¿Por qué? Porque ya el combate ya pasó a un siguiente nivel. Ya el personal a pie tierra, ya la infantería, incluso las operaciones especiales, de nuevo, tienen un nuevo enemigo, que es el uso de los drones kamikaze que les llaman. Entonces, pues eso no, el enemigo no tenía ese tipo de, de armas disponibles en aquel tiempo. Tampoco tenían acceso antes decíamos en operaciones en Estados Unidos, decíamos la frase we own the night, o sea, nosotros somos dueños de la noche. ¿Por qué? Porque teníamos acceso a visión nocturna, teníamos acceso sobre todo a visión termal. El enemigo solía no tenerlo. Ahora de nuevo esa tecnología está al acceso de todos. Entonces, sobre todo el concepto de guerrillas ya está al acceso de cualquiera que lo quiera implementar y le quiere invertir un poquito en llevarla a cabo. Entonces, el juego ya se ha nivelado bastante, incluso para los ejércitos regulares, en este caso para el gobierno. Ahora el enemigo está mucho mejor entrenado y capacitado para, para hacer bastante daño a la población y al gobierno. Definitivamente las tecnologías emergentes y sobre todo el acceso universal, pudiéramos decirlo así, porque ya ahorita cualquiera puede comprar un dron por Amazon, por Mercado Libre. Inclusive si Claro tú que vas sí. a una tienda pública, tú la puedes comprar. Y eso de alguna manera preocupa, supongo yo, desde la perspectiva de seguridad, porque es lo que estamos viendo ahorita. La Así modificación es. de drones para poder lanzar, granadas, para poder hacer inteligencia, entre otras actividades, relevantes para el enemigo, ¿no? Como lo mencionas. ¿Cómo ha sido esta transición? Porque, pues, no solamente es el uso de drones, sino también el uso de sistemas nuevos, como es el caso de la inteligencia artificial, que es algo tan trascendental que inclusive se le teme que adquiera autonomía y que de alguna manera pueda ser un arma autónoma, ¿sí? Y que pueda, causar daño a la humanidad. Obviamente, hay gobiernos que la utilizan para crear para mejorar sus sistemas de vigilancia, pero también hay enemigos que la pueden utilizar Claro. para estos fines, ¿no? Es como un uso dual, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre todo ese tema? Entonces, doctor, para mí es un tema demasiado preocupante, demasiado sensible, porque de nuevo la delincuencia organizada está a 7 pasos, considero yo.
a 6, 7 pasos de la población, del gobierno. ¿Por qué? Porque otro espacio donde ha cambiado la guerra es el espacio cibernético. Entonces, hoy en día el crimen organizado sabe utilizar la tecnología, sabe utilizar el ciberespacio para hacer daño, para robar identidades, para cometer fraudes, para hacer robos de manera cibernética, para hackear sistemas, de nuevo, para robar información, ya sea a personas privadas o en el sector público. El espionaje corporativo, el espionaje industrial está ahorita al tope. Entonces, de nuevo, los recursos están ahí, al acceso de todos. Y el crimen organizado no está escatimando esfuerzos en estar a la vanguardia en cómo utilizarlos. Coincido contigo y por supuesto el tema de inteligencia, eso es algo muy importante, Claro que sí. porque precisamente es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Cómo se aplica la inteligencia civil y la inteligencia militar para fines del crimen organizado. Sí, cómo esto ha trascendido, cómo son esquemas obviamente muy, muy relevantes porque más allá de prevenir, también se ejecutan estrategias en contra del crimen organizado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinión te merece la aplicación de la inteligencia civil y militar en el combate al crimen organizado? No se podría combatir, o por lo menos intentar combatir al crimen organizado sin ambas. Es simplemente imposible de nuevo. ¿Por qué? Porque esos recursos, el crimen organizado, organizaciones terroristas, ya las están utilizando. Y si los gobiernos no están por lo menos a la par o tratando de prever eh, los patrones de conducta y la manera de cómo, de nuevo, la mejor estrategia no es el ser reactivo y el tratar de reaccionar o de responder al crimen, sino el prevenirlo y el hacer todo lo posible por mitigar los riesgos, hacer políticas para tener mayor control, para proveer mayor seguridad a los países, a la población. Y solamente por el Definitivamente. medio Y perdón, doctor. no, disculpa. Sí, solamente Adelante, por, adelante. solamente por medio de las tecnologías que están a disposición del gobierno y sobre todo con el mejor uso de esas tecnologías y del personal cautelosamente seleccionado, filtrado para llevar a cabo estas tareas, porque de nada sirve tener las mejores tecnologías y las mejores estrategias de inteligencia, de sobrevigilancia, de reconocimiento, si las personas que están a cargo de estas labores van a filtrar información a cambio de dinero. Definitivamente. Y es lo que estamos hablando. Bueno, mejor dicho, esa temática es algo importantísimo en el combate al crimen, porque cuando existe un alto grado de corrupción es cuando dices, ¿no? Hay filtración de información por cuestiones monetarias o por intereses particulares, ¿no? Y eso es lo que al final de cuentas podría destruir y no solamente o destruir, sino obstaculizar una estrategia nacional, ¿sí? Y, y que finalmente, pues, ¿qué es lo que tenemos ahorita, no? Se protegen personajes que están en el gobierno y que de alguna manera estarían vinculados con grupos criminales, ¿no? La corrupción, Correcto, doctor. ¿sí? En este contexto, Manuel, desde tu perspectiva como analista de inteligencia militar, ¿cómo ha evolucionado el crimen organizado en México en los últimos 15 años?
Es lamentable ver cómo ha crecido, de nuevo, cómo ha no solamente evolucionado, cómo ha mutado el crimen organizado, sobre todo en México, porque considero que ha pasado de ser un problema de seguridad pública a ser ya un problema de seguridad nacional. Y no solamente para México, sino para otros países, incluyendo Estados Unidos. Entonces, en esa mutación que ha tenido el crimen organizado, se llama crimen organizado por una razón. ¿Por qué? Porque obviamente tienen un esquema muy bien estructurado de cómo mejorar, de cómo optimizar los recursos para prevalecer sobre los otros grupos, para prevalecer sobre cualquier molestia o acoso que el gobierno les pudiera dar para continuar sus operaciones. Entonces, sí, el crimen organizado hoy en día es muchísimo más poderoso, más ágil, más dinámico. O sea, de nuevo, es como como una empresa común y corriente y funcionando de la manera más eficiente. No, y más con el acceso a nuevas tecnologías, a recursos humanos, Correcto, porque antes contrataban a personal o a personas con muy poca experiencia y ahora no. Ahora contratan militares con mucha experiencia en temas de inteligencia, con experiencia en operaciones, así es, doctor. uso de armamento estratégico, ¿sí? Por ahí dicen que el crimen organizado tiene mejor armamento que inclusive las Fuerzas Armadas de México. ¿Tú qué opinas sobre eso? El crimen organizado en México tiene acceso a armamento, eh, a mucho que se utiliza en las Fuerzas Armadas del Ejército de Estados Unidos. Lo que puedo decir es que es armamento, por lo menos que se ha utilizado en distintos teatros de operaciones, en distintas zonas de combate en los últimos 20 años. Armas colectivas, desde lo más básico, desde rifle M4, de todo tipo de, de rifles automáticos, desde semiautomáticos, automáticos, armas colectivas, 249, 240, M2 Alfa 1, lo que le llaman el calibre 50, rifles de precisión, Barrett M82, para tiros de largo alcance, hasta ya lanzamisiles. Entonces, de nuevo, es algo que está comprobado que funciona, que se ha utilizado en diferentes zonas de combate, como dije, y se está utilizando hoy en día en México. Lastimosamente en México, ¿cierto? Correcto, doctor. Porque al final de cuentas el tráfico de armas es un problema muy serio en México, Así es, y deja mucho dinero. ¿sí? Entonces, Y que deja mucho dinero y que eso obviamente detona para otro tipo de crímenes, ¿no? Homicidios, feminicidios, trata de blancas, entre otros, ¿no? correcto, doctor. Sí. Ahora bien, ¿tú qué opinas sobre la reciente denominación de grupos terroristas a los cárteles de droga? ¿Crees que realmente era necesario? ¿Crees que cumplen las características para ser un grupo, considerando tu experiencia militar? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo convencional terrorista a un grupo como es el tema de un cártel, por ejemplo? Bueno, si tomamos como partida lo que antes como conocíamos como un cartel, como un
el normal, que obviamente buscaba más que nada pues generar dinero por medio del tráfico de droga, que buscaba el perfil más bajo posible, que buscaba la menor exposición, la menor confrontación prolongada. eh, de nuevo, buscaba sobornar a toda manera personas claves en el gobierno precisamente para evitar llamar demasiado la atención, sí, y poder llevar a cabo sus actividades. Y algunos de estos grupos ya han cambiado, ya se han vuelto más híbridos, ya no solamente buscan generar ganancias, sino que ya han transmutado a otras actividades, ya han diversificado su portafolio, como diríamos en los negocios. Ya no solamente buscan controlar una ruta, sino buscan controlar un territorio. Ya les importa mucho la narrativa, ya han aprendido el uso del terror, han aprendido el uso ya aplican operaciones psicológicas y por supuesto han adoptado ya tácticas militares, ya tienen militares no solamente de México, sobre todo que provienen de grupos élite, algunos de ellos, sino también de otros países. Y sobre todo ya desafían al gobierno, cosa que no se veía antes. Sí, definitivamente la evolución ha sido trascendental y muy, muy clara, ¿no? Muy, muy evidente, ¿no? Sobre todo cómo operan actualmente. Sí. Entonces sí es una temática muy, muy compleja y sobre todo difícil de creer, sobre todo, ¿no? Sin embargo, se dice obviamente que sin el apoyo del gobierno es como han crecido también. ¿Tú qué opinas respecto a estos temas? De nuevo, otra vez la pregunta, doctor. Se dice que sin el apoyo del gobierno han crecido, ha crecido el crimen organizado. Obviamente, hay acuerdos y demás. Lo hemos visto, ¿sí? Mencionaste algo muy, muy importante, ¿no? Utilizan operaciones psicológicas para provocar el terror. Han aprendido a evolucionar, han aprendido a desplegar estrategias militares en cierta manera para poder llegar, lograr sus objetivos, ¿no? ¿Qué Correcto. Y opinión te esto viene, merece? perdón, doctor. No, no, ¿qué opinión te merece una posible vinculación del gobierno en términos de su crecimiento, del crecimiento del crimen organizado en un territorio, por ejemplo, como es el caso de México? Porque obviamente también lo hemos visto en Colombia, Correcto. ¿sí? Lo hemos visto en otros países, pero actualmente México ha sido el foco central de toda esta problemática. ¿Qué opinión te merece? Bueno, ha sido muy sabido por muchos años que algunas facciones o algunos personajes del gobierno por muchísimos años han estado de alguna manera involucrados o coludidos con el crimen organizado. Y pues esto ha creado una grieta eh, muy difícil de cerrar en las instituciones gubernamentales, sobre todo en la pérdida de confianza de la ciudadanía y ha hecho que las instituciones gubernamentales se hayan ido erosionando y de nuevo perdiendo su credibilidad y, y ha permitido que precisamente el crimen organizado se haya metido para poder llevar a cabo sus objetivos. Claro, claro. Y es una temática muy compleja, definitivamente, sobre todo por el tema del reclutamiento de jóvenes, ¿no? Para incursionar en el crimen organizado, que al final de cuentas tenemos miles de jóvenes desaparecidos y finalmente madres que buscan a sus hijos, ¿no? Que es un tema real en México y que hasta el momento el mismo gobierno no ha querido aceptarlo.
y eso es algo inaceptable. Correcto, doctor. Y de nuevo, es un fenómeno que pues, antes no se veía. Eh, Tengo entendido por distintas agencias que se llevó a cabo en los tiempos, en los ochentas, eh, por actores básicamente fundadores de ciertos carteles. Obviamente la difusión en aquel tiempo no era la que ahora, ¿no? En la era digital. Entonces, sí sucedía, pero no a niveles como los que se llevan a cabo ahora. No a niveles de el reclutamiento como se lleva ahora por medio de engaños en números tan grandes. Aquí en Estados Unidos se habla mucho de eso, ¿no? Mucha gente incluso que tiene familia, que tiene propiedades en México, sobre todo en los estados del centro, eh, que les da miedo mandar a sus familiares, a sus hijos a conocer México, a vivir allá, a estudiar allá, porque ir de vacaciones, lo que sea. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se los vayan a secuestrar para forzarlos a trabajar. Y es una situación muy lamentable, que inicia obviamente desde el reclutamiento, desde videojuegos, ¿no? Videojuegos, cuando solicitas un trabajo, todo esto, ¿no? Y ya te están Claro. esperando en los Y aeropuertos, ahí es todo, donde y empieza precisamente la operación psicológica. Precisamente empieza la selección y la programación de los jóvenes para ponerlos donde los necesitan. claro. Híjoles, es muy lamentable ese tema, sobre todo por la gran cantidad de jóvenes desaparecidos, y que al final de cuentas aparecen en fosas clandestinas o aparecen en ranchos, ¿no? Como es el caso de Izaguirre, ¿no? Que se hablaba que era un campo de entrenamiento, ¿no? Y que ahí los ejecutaban cuando no querían acceder a formar parte de las filas, ¿no? Del crimen organizado. Correcto, doctor. Eso es lo que se maneja y es muy lamentable. Claro. Manuel, desde tu experiencia, ¿cómo utilizan los grupos criminales la inteligencia, la vigilancia y la contrainteligencia para proteger a sus operaciones? No, de nuevo, son organizaciones que han aprendido muy bien los esquemas de la inteligencia militar, de la, son expertos en el uso del HUMINT, que se le llama, que es la inteligencia humana, el uso de halcones, el uso de todo tipo de la recopilación de toda información humana que puedan, que puedan adquirir también por medio de señales, Signal Intelligence, ahora con el acceso a la tecnología, a las redes sociales. eh, y entiende, el crimen organizado entiende muy bien que aquel que maneja, sobre todo ahora el espacio cibernético, el que domina la información, la inteligencia sobre el campo de batalla, es el que suele tener la victoria. Tienen información sobre la ciudadanía, o mejor dicho, tienen la inteligencia que requieren sobre la ciudadanía, sobre el terreno, sobre el gobierno, sobre las posibles formas de cómo se podrían frustrar sus operaciones eh, físicas y electrónicas y financieras. Entonces, obviamente han reclutado todo el talento necesario para poder predecir, prevenir y responder a cualquier intento de frustración de sus operaciones. Claro, y ahí es donde tenemos, o donde también entra la corrupción, donde compran a miembros de una agencia
y obviamente filtran información, ¿no? correcto, O en el mundo de la inteligencia, inclusive hasta se podría considerar como una forma de contrainteligencia, ¿no? correcto, Donde los cambian y finalmente les van avisando, las operaciones que se están desplegando, ¿no? En tiempo real, ¿no? Que es lo que realmente tenemos en México, ¿sí? Filtración de información y finalmente, cuando se ejecuta una operación, resulta que ya no está la persona que iban a detener, correcto, doctor. ¿sí? Y desgraciadamente, y lo mencioné hace rato, de nada sirve tener, de nada sirve que las corporaciones, que las instituciones, que los gobiernos tengan el mejor equipo, que tengan 5 o 6 Predators, drones de sobrevigilancia, que tengan de nuevo la mejor tecnología, que tengan al mejor personal. Si ese personal no ha sido seleccionado, en México le llaman controles de confianza, pero esos controles sí necesitan ser ajustados de mejor manera para, y eso aún nada, dicen que en el universo no hay nada absoluto. Realmente, incluso pasar controles de confianza que en Estados Unidos son muy exhaustivos y bastante caros, de hecho, eh, para seleccionar e investigar a una persona antes de catalogarla como hábil, como una persona confiable, una persona segura para manejar ese material, que le llaman este, eh, con necesidad limitada de acceso, de saber, ¿no? Entonces, después de una investigación muy selectiva y un proceso de escrutinio de nuevo, muy específico en todas las áreas, en la cuestión mental, en la cuestión emocional, en la cuestión financiera, de nuevo, porque se busca todas las maneras por las cuales esa persona, ya sea por soborno o por coerción, podría ser motivada a dar esa información que precisamente va a lastimar los esfuerzos del gobierno para llevar a cabo operaciones de lucha en contra del crimen organizado. Indudablemente, indudablemente. Y por supuesto, el tema de la corrupción recae precisamente en lo que actualmente tenemos, ¿no? O denominan, que es el tema de los narcopolíticos, donde Estados Unidos está ejerciendo una gran presión sobre México para poder condenar ese tipo de personajes. ¿Tú qué opinas sobre el tema de narcopolíticos, vinculación con el crimen organizado? ¿Cómo afecta toda esta relación bilateral que ya lo estamos viendo obviamente, pero desde tu perspectiva militar, ¿cómo un militar ve a un narcopolítico? ¿Cómo, o sea, cuál es esa perspectiva que tienen ustedes como militares que obviamente han estado combatiendo el terrorismo en campo, este, salvaguardando obviamente su territorio, ¿no? ¿Cómo les cae esta situación de los narcopolíticos que más que, según ellos, defienden la soberanía, pero la realidad es de que se están escondiendo bajo la falda de la soberanía, cuando ellos mismos están violando la soberanía? Entonces, es un tema muy, muy podrido, yo diría, ¿sí? Porque al final de cuentas son cobardes. Sí, por supuesto, doctor. Bueno, y esto, algunos lo hemos vivido en distintas teatros de operaciones. Lo vimos en Irak, eh, en Siria, se vio en Afganistán, al momento de hacer las transiciones
de un régimen a otro y obviamente pues cuando esto recién sucede, pues se mueven cantidades millonarias en efectivo, pues para pagar ejércitos, para pagar grupos de seguridad, para tratar de mantener, pues básicamente los servicios corrientes, ¿no? Para poder llevar una transición de la manera más sutil posible. Pero de nuevo dicen que poderosos don dinero, entonces pues suele de inmediato mostrar en los personajes claves, ¿no? En los políticos, en los funcionarios claves, pues de inmediato algunos luego se quedan con bastante dinero, ¿no? O dicen que van a utilizar ese dinero para lo que se les está dando y pues de nuevo se lo quedan ellos. Se vio también en Irak con millones o mejor dicho, billones de equipo que se dio a las fuerzas de seguridad iraquíes después de derrocar el régimen de Irak. Y pues después ISIS terminó con ese equipo, ¿no? Porque mismos los policías militares, los militares lo vendieron. Pero bueno, eso no es nada en comparación a lo que sucede aquí en México. Al final de cuentas, yo siempre he dicho que el dinero magnifica realmente quiénes somos. O sea, y quizá mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo en esto, pero la gente le echa la culpa a los políticos de corrupción, ¿no? Pero en realidad la corrupción no empieza de arriba hacia abajo, la corrupción empieza de abajo hacia arriba. Entonces, si tenemos políticos corruptos es porque realmente la población es corrupta, porque realmente nosotros somos corruptos. Si hay principios y valores, dicen que todo empieza en casa. Y la familia es el núcleo más importante. ¿Por qué? Porque la familia conforma la sociedad. Entonces, si alguien tiene principios y valores, al tener acceso al poder y al dinero, pues van a poder sobrellevar eso. Pero si no existen esos principios y esos valores, por supuesto que el poder y el dinero van a hacer con ese individuo lo que quiera. Y ese individuo va a hacer todo lo que necesita hacer para adquirir y mantener ese poder y el acceso a ese tipo de dinero. Entonces, por supuesto que causa mucho daño al país que cualquier político se ponga del lado de cualquier grupo delictivo. En este caso en particular está pues destruyendo las relaciones entre México y Estados Unidos, pues que a ambos países nos necesitamos bastante. Estados Unidos, por supuesto, que necesita mucho de México y viceversa. Yo coincido contigo y para mí es muy lamentable que se esté fracturando esa relación bilateral precisamente por una colusión con la delincuencia organizada. Y todavía peor aún que la misma presidenta esté protegiendo a este tipo de personajes. Se habla mucho de soberanía, se habla mucho de proveer pruebas, pero la realidad es de que no se confía ya en el gobierno de México. Ha habido filtraciones, no ha habido detenciones, hay protección, impunidad, y eso de alguna manera el gobierno de Estados Unidos lo ve y pone controles mayores de este tipo, ¿no? Entonces, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Considero que Estados Unidos es un gran país, México también es un gran Claro. país, lo único que tiene es el tema de la corrupción, que está afectando ahorita precisamente esta relación bilateral, que de alguna manera, pues no, para muchos es inconcebible, ¿sí? Sobre todo para gente que ha vivido allá. Yo, por ejemplo, yo estuve viviendo allá en los Estados Unidos y a mí me dejó una grata experiencia estar allá, ¿sí? Aprendí mucho de allá y por supuesto regresaría allá, ¿no? Entonces, l- híjoles, ha sido muy complejo asimilar toda esta situación donde
por culpa de unos cuantos, se esté fracturando toda una relación de 2 países, ¿no? Y sinceramente, pues, es muy lamentable ese tema. Sí, por supuesto que lo es, doctor, sobre todo para muchos que crecimos en la zona fronteriza. Entonces, eh, pues sabemos algunos que nos debemos a dos países o tenemos una relación muy cercana y que queremos a dos países. Yo nací en Estados Unidos, pero me crié en México. Eh, Traje la bandera de Estados Unidos en mi uniforme, en el brazo derecho por muchos años. Eh, Vivo en Estados Unidos, mi familia está acá, voy a México muy seguido. Entonces, por supuesto que es doloroso ver, y desde luego la corrupción exista también acá a todos niveles, simplemente que repercute de manera distinta. Pero de nuevo, para las personas que no están preparadas ni moral ni psicológicamente, el dinero, el poder, siempre van a ser un problema y no les va a importar a quienes afecten o los millones de personas a los que afecten con las decisiones que toman, poniéndose a ellos primero como beneficiarios. Entonces, esta Claro, situación que está sucediendo ahorita sí nos está afectando a ambos países y sobre todo claro, a claro. los estados fronterizos de entrada. Una cosa, yo ya ampliando un poco más el esquema y si me permites mencionarlo, doctor, pues ha venido a afectar también la cuestión de los aranceles, que se ha sentido pues básicamente como una especie de amenaza, ¿no? De, bueno, si no vas a hacer esto, no vas a poner control en esto, pues entonces te voy a aplicar esto. Entonces, por supuesto que esos aranceles, pues de nuevo, han afectado la economía de ambos países y sobre todo de los estados financieros, de los estados fronterizos, perdón. Claro. Manuel, aquí entramos en un punto importante que es vital preguntártelo. ¿Consideras que México realmente está fortaleciendo su seguridad nacional? Porque yo veo, por ejemplo, yo estuve allá en los Estados Unidos, estuvimos trabajando en programas que estaban considerados bajo un esquema de seguridad nacional, y sinceramente, lo que yo veo aquí es muy diferente a lo que yo veo allá. Y muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de amenazas emergentes, como fue el tema del COVID, donde debieron de haberlo nominado como una amenaza para la seguridad nacional, no lo hicieron. Correcto. Sí, y obviamente cuando estamos hablando de una amenaza para la seguridad nacional, estamos hablando de un daño multidimensional a todos los sectores del país, a la Exacto. economía, a la salud, a la política, entre otras, entre otros sectores. Desde tu perspectiva, ¿crees que México esté invirtiendo, esté haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad nacional? Yo considero Doc, que hay un área de oportunidad muy grande para México en ese sentido, muy grande. Hay mucho por Claro. hacer. No, y en agencias de seguridad también. Correcto. Porque ahí es donde se debe de aplicar lo que es la inteligencia que parte, ¿no? De la seguridad nacional, ¿no? Para prevenir, anticiparse a futuras amenazas, Correcto, doctor. ¿no? Y al final de cuentas, ustedes en campo, bueno, yo nunca me lo imagino porque no he estado ahí, pero yo creo que ni siquiera han de pensar en eso, ¿no? Sí, Sí, por supuesto, y los escenarios cambian de nuevo. Definitivamente, y gracias a Dios, a mí no me tocó, pues yo me jubilé finales del 2021. Gracias a Dios a mí no me tocó un escenario como el que se está viviendo ahora en Ucrania y en otros teatros de operaciones en el mundo, incluyendo Latinoamérica, donde de nuevo ya el uso de drones,
de drones de costo muy barato, muy accesible, con dispositivos explosivos hechos en casa, por así decirlo, de nuevo, muy accesibles, pues ya hay eh, elementos muy grandes de personal a nivel pelotón, a nivel una compañía de puro dronero. Entonces, pues ese personal, pues básicamente son personal de artillería, de artillería aérea, y pueden desaparecer dos compañías de infantería si saben utilizar bien sus fuegos, sus morteros en este caso, bien emplazados contra personal. Incluso no solamente personal pie tierra, sino personal en vehículos blandos que les llaman, vehículos no blindados. Sí, sí, sí. Definitivamente El campo de los batalla ya conflictos. cambió, ya es muy distinto, ya es muy peligroso. Y de nuevo, hay medidas de defensa para ese tipo de ataques, las armas antidrones, pero de nuevo, pues son costosas y hay que capacitar al personal. Entonces, pues las instituciones, las corporaciones, pues necesitan invertirle o sea, de nuevo, un arma antidrón es más costosa que 3, 4 drones con bastante eh, material explosivo ya fabricado para lanzarlo desde ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en Ucrania y en Irán? Y es la realidad, ¿sí? Cuando hablamos de armas de destrucción masiva, obviamente hablamos de 4 tipos de amenazas: la amenaza química, nuclear, radioactiva y la biológica. Correcto, el CBRN que le L- llamamos. Así es. En español, QBRN, ¿sí? ¿Qué opinión te merece sobre las capacidades actuales de México ante ese tipo de amenazas? Porque al final de cuentas estamos hablando de armas de destrucción masiva. De hecho, el fentanilo recientemente fue denominado como un arma de destrucción masiva. Pero específicamente en el tema biológico, que es donde obviamente aplicamos experiencia también, en el tema químico, ahorita obviamente el tema nuclear es una situación también muy compleja por las armas que tienen otros países. Pero ¿tú qué opinas sobre las capacidades de México para darle frente a ese tipo de amenazas? Sí, doctor, y he platicado de este tema precisamente con amigos, con colegas que han trabajado y que trabajan en distintas instituciones de inteligencia y que tienen pues, injerencia en este tema, ¿no? De nuevo, un área de oportunidad muy grande, sobre todo para la cuestión biológica, para la cuestión química. Así es. Y no solamente en agencias gubernamentales, sino también en el sector privado, Correcto. sector académico, entre otros sectores, porque al final de cuentas, cuando se viene una amenaza biológica que puede vulnerar a toda la población, pues imagínate, ¿no? O sea, se pone en riesgo toda la estabilidad del país, que al final de cuentas Correcto, recae en el tema de seguridad nacional. correcto. Y sobre Sí. todo, bueno, yo considero que realmente la seguridad en las fronteras, en los puertos, debería ser reforzada en México. Sí, 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 coincido contigo. Hemos dado inclusive capacitación a agencias de seguridad y recae todo en controles de inspección. Obviamente, cuando hay un acto de este tipo, no solamente estamos hablando de un acto terrorista, ¿no? Sino también pudiéramos estar abordando un tema de secuestro, de homicidio, Tráfico de portación de arma personas. ilegal, falsificación de documentos migratorios. O sea, es realmente complejo, muy complejo, ¿sí? Muchos dicen terrorismo y nomás se van por el lado de provocar terror, pero no, atrás de eso, todo lo que hubo, ¿sí? Desde asesinatos, desde, no sé,
otras cosas, ¿no? Bueno, Entonces, y hablar de terrorismo, pues podríamos durar aquí toda la semana, ¿no? Es un tema que, bueno, por cuestión de trabajo y por interés personal, pues me he dedicado a estudiar bastante. Y hay que entender, pues, que de nuevo el terror, pues, cuesta dinero, ¿no? Cuesta dinero el operarlo. Entonces, pues, ciertas células o ciertas organizaciones, ya sea ellos mismos o con aliados, pues llevan a cabo actividades delictivas que obviamente proveen los fondos, pues, para llevar a cabo sus operaciones, su operación principal. Entonces, eh, pues todo recae en lo mismo. Los gobiernos tienen que hacer todo lo posible por disminuir el avance del crimen organizado en todas sus modalidades, en todas sus áreas. Es como un pulpo de 1000 tentáculos. Pues se pueden cortar dos y tres, pero pues o se pueden cortar 100 o 200 tentáculos, pero los demás siguen operando. claro, claro, claro. Una temática muy compleja, ¿sí? Manuel, después de haber vivido escenarios de guerra y violencia real, ¿qué reflexión personal tienes sobre México y el futuro de la seguridad en el país? Es, es difícil contestar eso, doctor, porque de nuevo, yo también soy mexicano. Me duele ver, de nuevo, crecí nací en Estados Unidos, crecí en México, en el norte de México, amo a México. Me duele ver lo peligroso que se ha vuelto el vivir en México, todo el dolor que mucha gente vive, el dolor y el terror con el que mucha gente en México vive. Eh, Me tocó vivirlo de nuevo cuando estalló la guerra en Ciudad Juárez. Yo personalmente perdí familia, perdí amigos, tuve familia, miembros de mi familia secuestrados. Se convirtió prácticamente imposible no conocer a alguien en nuestra red de influencia de conocidos, que no tuviéramos a alguien que o le hicieron carjack, lo bajaron del carro, le dispararon, lo robaron, le mataron a alguien. Entonces, de nuevo, es un tema personal para mí. Eh, y me preocupa mucho, de nuevo, hay que buscarla, podemos hablar de cuestiones tácticas y de equipar mejor a las policías, que sí, eso es importante, pero hay que buscar la causa raíz de todo esto y hablando a futuro, pues me preocupa mucho hablando de operaciones psicológicas también, es una preocupación para mí la programación de los niños y de los jóvenes, la permeación de la narcocultura en los hogares en México, no solamente en México, acá en Estados Unidos también. De hecho, se dice que el movimiento de la narcocultura es casi tan poderoso como lo es el movimiento del hip hop. O sea, acá en Estados Unidos, y no solamente en estados de la frontera, sino canciones de música, porque ya ni siquiera son narcocorridos de los de antes, o sea, es música que atrae mucho a los niños y a los jóvenes y mandan el mensaje de manera muy clara. Es mejor trabajar en este negocio, te va mejor, vas a traer mujeres muy guapas, vas a traer vehículos de lujo, vas a tener una vida que jamás en tu vida, trabajando de manera decente en México, vas a tener. Y por mucho que estudies y por mucho que trabajes de manera decente, pagando tus impuestos, haciendo cosas lícitas, vas a ser un don nadie. ¿Quieres ser alguien en este mundo y que te respeten? Dedícate a esto. Entonces Y le dice, sí,
Entonces, o sea, es muy difícil, de nuevo, tratar de responder a ese tipo de ataque que está entrando a la psique de nuestros jóvenes constantemente. Y no solamente de jóvenes con carencia. A mí me ha tocado conocer cientos de niños, de jóvenes en escuelas privadas, tanto en México como acá en Estados Unidos, gente estudiando en la universidad y escuchan esta música y el problema, otro problema también muy grande es la normalización de nuevo de este tipo de actividades, de todo lo que está pasando en México. O sea, es una, es una labor de operación psicológica el que los jóvenes sobre todo lo vean normal consumir drogas, vean normal el que haya tiroteos, vean normal el trabajar en algo ilícito. Eso es un problema de seguridad nacional muy grande, si me preguntas a mí, doctor. Sí, no, no. Coincido contigo y es una problemática real donde está normalizando todo lo ilegal, desde asesinar, el consumir drogas, entre otras cosas, y eso no debería de ser permisible por seguridad nacional. De nuevo, dejó de ser un problema de nuevo de adicciones, dejó de ser un problema de seguridad pública, de comisión de delitos, a ser un problema de seguridad nacional. Claro, claro, claro que sí, y está impactando de manera significativa. Eso es un hecho. Lo vemos actualmente con la fractura con los Estados Unidos. ¿Quién iba a imaginar que México iba a tener este tipo de conflictos, no, con los Estados Unidos? Sí, y es algo que tiene un costo político, económico, este, de otros tipos también. Correcto, y ya es una cuestión geopolítica, no solamente es ya de Así es, no solamente afecta a un área, sino está afectando en todas. Está afectando exactamente, bueno, lo que conocíamos como el Tratado de Libre Comercio, lo que llegó a ser el NAFTA, eh, y que por muchos años, y pues muchos crecimos con ese tratado y permitió que ambos países se beneficiaran de ese libre comercio. Y bueno, y entendemos, si las cifras no me fallan, pero más del 70% de las exportaciones de México, que son cifras que tengo ya de hace un rato, pero es más del 70% de las exportaciones de México son hacia Estados Unidos. claro, ciertamente. Muy bien, Manuel. Manuel, entramos a la fase final. ¿Algún mensaje a todas las personas que nos escuchan? Sabemos que estos temas son especializados, temas militares aplicables a guerra, a operaciones especiales y finalmente a la violencia real, ¿no? A lo que estamos viviendo. Y como lo mencionaste, duele mucho que México se haya convertido en tierra de nadie prácticamente. Muchas muertes, muchos desaparecidos, mucha violencia, secuestro y demás. ¿Algún mensaje a todas las personas que nos escuchan en este momento? Sí, doctor, bueno, primero que nada, un saludo a todos mis paisanos. Les deseo bendiciones a todos, les deseo lo mejor. Y pues al final de cuentas, en los peores tiempos, yo pienso que hay que tener fe, hay que buscar siempre dar lo mejor, ofrecer lo mejor y tener la mejor conciencia situacional posible, tener conciencia en nuestras casas, saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos, saber qué es lo que está pasando en nuestra casa, lo que está pasando en nuestro fraccionamiento, en nuestro coto, en nuestro barrio, el tratar de unirse con los vecinos, de cuidarse entre nosotros mismos. Y si me permites compartir algo, hay
algo que me molesta mucho. Hay un dicho por ahí que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y hace muchos años escuché una analogía acá en Estados Unidos que de nuevo me molestó mucho, pero me abrió los ojos. Bueno, es una fábula, ¿no? Y habla de un pescador en Luisiana, está en un río y está pescando ranas. Está su amigo con él, están tomando cerveza y tiene dos botes y agarraba ranas y las aventaba a uno de los botes y, y usualmente en ese bote que las echaba tenía una cubierta y ponía la cubierta para que no se fueran a escapar las ranas y de repente agarraba una rana y la aventaba al otro bote que estaba descubierto y le pregunta a su amigo, oye, ¿por qué echas esas ranas a ese bote? Se te van a ir. Y el amigo le dice, no, no te preocupes, son ranas mexicanas, no se escapan. Ah, caray, ¿cómo? ¿Por qué no se van a escapar? Y le dice el pescador, sí, dice, lo que pasa es que cuando una rana quiere escaparse, quiere salir brincar a su libertad, las otras ranas lo jalan para que no se escape. Y se me hizo muy triste esa fábula refiriéndose a los mexicanos, porque al final de cuentas, entre nosotros mismos nos hacemos daño y constantemente estamos criticando a todo mundo, que si los gringos, que si Donald Trump, que si Calderón, que si Rusia, que si Irán, que si la devaluación, que si el Fobaproa, que si el dólar, o sea, siempre estamos constantemente buscando una excusa, estamos buscando un culpable, pero no vemos que realmente el culpable de todo lo que pasa en México viene de nosotros mismos y que el gobierno viene de la gente, no al revés. Entonces, si los mexicanos hacemos todo lo posible por hacer las cosas de la mejor manera y de la manera más legal posible, pues quizá en unos 50, 100 años podríamos ser una primera potencia. Muchísimas gracias, Manuel. Agradezco tu participación, por supuesto, muy valiosa. Te estaremos molestando con algunos espacios de análisis sobre estas temáticas que estaremos creando precisamente con profesionales de mucha experiencia y, por supuesto, temáticas que recaen en el tema forense, ¿no? Como es el caso de seguridad estratégica. Aprecio mucho tu participación. Vamos a dar el cierre de este episodio. De antemano te mando un abrazo y por supuesto es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Ahora ando acá por Texas. Ah, excelente, excelente. Algún día te tendremos en forma presencial y no tanto en forma virtual, ya verás. Muy bien. Excelente. Las guerras modernas ya no siempre se libran con uniformes, fronteras o banderas visibles. A veces se esconden entre el miedo, la corrupción, la violencia y el silencio. Hoy, Manuel Portillo nos permitió entrar en una realidad que pocas personas conocen desde dentro: la mente de un analista militar, la visión de un operador entrenado para enfrentar amenazas reales y la crudeza de entender cómo evoluciona el crimen organizado en nuestro país. Lo más inquietante es que muchas de estas amenazas ya no pertenecen solamente al mundo militar. Hoy alcanzan calles, empresas, familias y comunidades enteras. Porque entender la oscuridad también es una forma de sobrevivirla. Tú que nos escuchas, te esperamos el siguiente episodio. Esto fue Sombras Forenses, historias que la verdad intenta ocultar.